¿Qué sacrificarías para proteger algo que nunca fue realmente tuyo, y qué arriesgarías para conservar a alguien que nunca se suponía que debía quedarse? Esta historia demuestra que la espera, sin importar lo larga o dolorosa que sea, puede valer totalmente la pena. La carta llegó un martes, algo que Eleanor Ashby diría después que fue lo menos dramático de toda la situación. La leyó 2 veces de pie en el pasillo de su pequeño departamento en Edimburgo, todavía con el abrigo puesto. Un contrato de 12 semanas. Hospedaje y comida incluidos. La tarea: catalogar, restaurar y preparar para subasta el contenido de Kingsford Hall, una propiedad rural en las Scottish Borders que había permanecido casi intacta desde la muerte de su antigua dueña. El sueldo era suficiente para cubrir 6 meses de renta. Eleanor era restauradora. Llevaba 8 años restaurando cosas que otras personas habían dado por perdidas. Aceptó antes de terminar la segunda lectura. Lo que la carta no mencionaba era a Daniel Kingsford. Lo conoció en el camino de grava la tarde en que llegó. Estaba junto a un Land Rover cubierto de polvo, mirando la casa como la gente mira un problema que no puede resolver. Era alto, iba un poco mal vestido para el frío y tenía la expresión particular de un hombre que no había dormido bien desde hacía tiempo. Se presentó como Daniel Kingsford, el propietario. Le estrechó la mano con la eficiencia de alguien que estaba teniendo una reunión de negocios en el lugar equivocado. Le explicó que el objetivo era simple. La propiedad debía vaciarse, evaluarse y venderse antes de que terminara el año. Había contratado una casa de subastas de Londres. Había contratado un abogado. Había contratado a Eleanor. Todos tenían un trabajo. El suyo, aparentemente, era mantenerse fuera del camino. Eleanor desempacó su equipo en una habitación que olía a humo de leña y papel viejo, y comenzó. Kingsford Hall era extraordinaria, no en el sentido brillante y elegante de las revistas, sino de la forma que realmente importaba. Cada habitación guardaba evidencia de una vida vivida con cuidado y con un enorme sentimiento. La fallecida Margaret Kingsford, la abuela de Daniel, también había sido restauradora textil. Eleanor no dejó pasar la ironía. La colección de Margaret incluía tapices flamencos, bordados victorianos y 3 habitaciones llenas de libros anotados a mano que hacían temblar las manos de Eleanor solo de sostenerlos. Daniel iba y venía durante aquellas primeras 2 semanas. Pasaba la mayor parte del tiempo en la oficina de la propiedad entre hojas de cálculo y llamadas telefónicas. Eleanor se cruzaba con él en los pasillos y él asentía, preguntaba si necesitaba algo y desaparecía de nuevo. Era educado de la misma manera en que lo es el conserje de un hotel, presente, pero inalcanzable. Entonces, una noche, lo encontró en la biblioteca. Estaba sentado en el suelo con una caja de fotografías sobre las piernas, sin hacer nada, solo sentado. Levantó la mirada cuando ella entró y, durante un instante sin defensas, Eleanor reconoció de inmediato algo en su rostro, el cansancio específico de alguien que se ha mantenido muy ocupado para evitar sentir algo demasiado grande. Ella se sentó frente a él, no preguntó qué pasaba. Tomó una fotografía del borde de la caja y la observó. Un niño, quizá de 10 años, en el jardín junto a una mujer mayor. Ambos se reían de algo fuera del encuadre. «Ese eres tú», dijo ella. No era una pregunta. Él respondió que sí. Y luego, porque aparentemente la biblioteca a esa hora producía un efecto especial en las personas, empezó a hablar. Le contó que había pasado todos los veranos en Kingsford hasta los 17 años. Que su abuela era la persona más competente que había conocido en toda su vida. Que cuando murió, hacía 8 meses, le dejó la propiedad y nada más, ni instrucciones, ni cartas, ni ninguna señal de lo que quería que hiciera con ella. Él había asumido que quería que la vendiera. Mantenerla solo era imposible. Dirigía una empresa de ingeniería estructural en Glasgow. Tenía una vida que no tenía nada que ver con ese lugar. Eleanor escuchó. Cuando terminó, dijo que la casa no parecía un lugar que alguien quisiera hacer desaparecer. Él la miró un momento. Después cerró la caja y le dio las buenas noches. Después de eso, algo cambió. Fue gradual, y ninguno de los dos lo nombró. Él empezó a aparecer a distintas horas, no para revisar el progreso, sino para preguntarle qué había encontrado. Ella le mostraba cosas.
Un conjunto de mapas cosidos a mano que su abuela había hecho de los jardines de la propiedad en diferentes décadas, registrando cómo había cambiado el paisaje. Una colección de correspondencia entre Margaret y un círculo de restauradoras de toda Europa a lo largo de 40 años. Un pequeño óleo escondido detrás de un armario en una de las habitaciones superiores, a simple vista parecía normal, pero Eleanor reconoció la pincelada y permaneció inmóvil durante un largo rato. Él lo notó. Le preguntó qué sucedía. Ella le dijo que necesitaba hacer algunas llamadas. 3 días después tenía la respuesta. El cuadro no debía estar ahí. Había sido reportado como desaparecido de una colección privada en Bélgica en 1971. No había acusaciones ni escándalo, pero la historia estaba incompleta de una forma que hacía sentir incómoda a Eleanor. Todavía no sabía cómo había terminado en la casa, y hasta descubrirlo, no podía incluirlo en la subasta con la conciencia tranquila. Se lo contó a Daniel. Él permaneció en silencio durante mucho tiempo. Luego dijo que su abuela había pasado 2 años en Bélgica a finales de los años 60 trabajando como restauradora para una familia privada. Pronunció el apellido de la familia lentamente, como si lo recordara por primera vez. Eleanor abrió su libreta. El nombre coincidía. Pasaron la semana siguiente revisando juntos la correspondencia profesional de Margaret, y fue ahí donde todo cambió. No de forma dramática, ni con una revelación que reescribiera el pasado, sino con algo más silencioso y perturbador. En una carpeta de 1969 encontraron documentos que demostraban que Margaret había sido quien identificó el cuadro como dañado, lo retiró para restaurarlo y luego, según una carta ambigua, recibió la noticia de que había sido destruido en un incendio. El incendio había sido real. Otras 3 obras se habían perdido, pero el cuadro no estaba en la casa aquella noche. Margaret se lo había llevado para restaurarlo la semana anterior. Lo había salvado sin saber qué hacer después con esa verdad. La familia se fracturó después del incendio. No había una persona concreta a quien devolverlo. Margaret lo había conservado durante 50 años no por codicia, dijo Eleanor con cuidado, sino porque no sabía qué otra cosa hacer con él. Daniel permaneció sentado pensando en ello durante mucho tiempo. Creo que guardó muchas cosas con las que no sabía qué hacer, dijo finalmente. Eleanor lo miró y comprendió que no estaba hablando solamente del cuadro. Ella le ayudó a ponerse en contacto con los descendientes de la familia belga a través de un investigador de procedencia en quien confiaba. El proceso tomaría meses. El cuadro tendría que quedarse ahí hasta que todo se resolviera, lo que significaba que el calendario de la subasta quedaba comprometido, lo que significaba que la venta antes de terminar el año ya no era posible. Daniel debería haberse frustrado. En cambio, por primera vez desde que ella había llegado, parecía un poco menos un hombre tratando de huir de algo. Aquella noche cenaron juntos por primera vez. No había sido planeado. Ella estaba calentando sopa en la cocina cuando él entró, y a ambos les pareció innecesario fingir que preferían comer solos. Ella descubrió que él se había mudado a Glasgow a los 17 años, después de la separación de sus padres, que no había vuelto a Kingford ni una sola vez en 11 años. Que se había convencido de que era por el trabajo, por la distancia, por practicidad. Había repetido esa historia tantas veces que dejó de cuestionarla. Ella le dijo que lo entendía. Le confesó que había hecho lo mismo después de la muerte de su madre 5 años antes, seguir trabajando, seguir moviéndose, hacerse indispensable para las historias de otras personas porque no podía enfrentarse a la suya. Se había vuelto muy buena restaurando cosas que pertenecían a otros. Él la miró como la gente mira a alguien que acaba de decir una verdad importante. Las semanas siguientes tuvieron esa cualidad del tiempo que parece avanzar muy despacio y, al mismo tiempo, imposible de conservar. Caminaban por los terrenos al final de la tarde. Ella le enseñaba sus descubrimientos. Él le contaba cosas sobre la casa que no aparecían en ningún registro, pequeños detalles, como la manera exacta en que crujían las escaleras o cómo se movía la luz por el rellano superior en enero. Cosas que solo existían en su memoria. Eleanor era consciente, con una claridad casi incómoda, de que se estaba enamorando de él. También sabía que su contrato tenía fecha de finalización, y que él había dicho, más de una vez, que necesitaba volver a su vida real. No se permitió creer que aquello pudiera llevar a alguna parte. No era un miedo nacido de la falta de autoestima. Era un patrón que reconocía en sí misma,
la manera en que podía estar completamente presente en un lugar, ser completamente necesaria, y luego irse sin mirar atrás porque siempre era la historia de otra persona. Durante mucho tiempo había confundido el profesionalismo con la autoprotección. A principios de diciembre, él le dijo que había aceptado una oferta por la propiedad. No provenía de la subasta, era de un comprador privado. Una fundación de conservación que quería convertir Kingford en un centro de estudios dedicado al patrimonio textil. La colección permanecería ahí. La casa permanecería ahí. El trabajo de Margaret se convertiría en la base de algo duradero. Eleanor se quedó completamente quieta cuando se lo contó. Él explicó que el calendario implicaba que la venta se completaría en febrero, lo que significaba que necesitaba a alguien calificado para supervisar la transición, la catalogación de la colección permanente y la creación del archivo. Un puesto a largo plazo, 18 meses como mínimo. No la estaba mirando como alguien mira a una empleada cuando dijo aquello. Ella le preguntó por qué había cambiado de opinión respecto a la venta. Él guardó silencio un momento. Luego dijo que había pasado 11 años convenciéndose de que la distancia era lo mismo que la libertad, que dejar cosas atrás era lo mismo que avanzar. Dijo que alguien le había dejado muy claro recientemente, sin decirlo jamás de manera directa, que las cosas que abandonamos no desaparecen realmente, simplemente esperan. Ella le preguntó si le estaba ofreciendo un trabajo. Él respondió que sí. Y luego, porque aparentemente había decidido dejar de ser cuidadoso, añadió que también esperaba que considerara quedarse por razones que no tenían nada que ver con la colección. La respuesta que ella le dio no fue inmediata. Se tomó 3 días completos, y los necesitaba. No porque dudara, sino porque quería asegurarse de que estaba diciendo que sí por las razones correctas. No porque la necesitaran. No porque el lugar fuera extraordinario o el trabajo significativo, sino porque, por primera vez en muchísimo tiempo, quería estar en un lugar específico, con una persona específica, y no le daba miedo lo que eso significaba. Dijo que sí un jueves por la mañana en la cocina, mientras tomaban café y la nieve caía del otro lado de la ventana de esa forma suave y particular en que lo hace en las Borders, como si no tuviera ninguna prisa. Él soltó una carcajada, una risa auténtica, un poco elegante, y Eleanor pensó que probablemente aquello era lo más importante que había visto en toda la casa. El cuadro fue devuelto a la familia belga la primavera siguiente, acompañado de toda la documentación y de una carta de Daniel explicando su historia con honestidad y sin excusas. La familia respondió. Estaban agradecidos. Preguntaron si podrían prestarlo al Centro de Estudios Kingford para su exposición inaugural. Eleanor y Daniel estaban juntos en el vestíbulo principal el día en que colgaron el cuadro en la pared. Ella dijo que parecía que siempre hubiera estado destinado a verse ahí. Él tomó su mano, y ella dejó que la sostuviera.